Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días según el horario que nos estén viendo. Pues bueno, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y una vez más, como cada jueves, tenemos un programa de Crónicas de Banqueta Presenta. En este espacio donde presentamos mucho de la cultura y hoy en día pues vamos a tener una invitada de verdad. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Alexa? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Muchas gracias por invitarme a tu espacio, Arturo. No, no, gracias a ti por tu tiempo y pues bueno, no sé por qué te invité. Te digo que yo veo todo este tema de la cultura y por ahí estuve haciendo algunas cosas de una librería infantil y entonces tú me empezaste a seguir en Instagram porque eres promotora de la lectura infantil, que eso es buenísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso de verdad que, ¿cuánto tiempo tiene que estás haciendo esta gran labor, Alexa? Tal cual el enfoque en la literatura infantil fue hace 3 años. Empecé con un enfoque infantil, creando clubs de lectura y ya luego adentrándome en recomendaciones y todo eso. Exacto, que también haces presentaciones de libros, ¿no? Bueno, algunas veces, y este sábado tienes ahí una a las 12 del día, porque quiera ir, de un libro que vi que está muy bueno. Sí, justo, de este libro, aquí lo tengo en la mano. Vamos a presentarlo en la biblioteca de IBI México. Es de ediciones en naranjo y está muy bonito. En general, esa editorial es una de mis favoritas y siempre la estoy recomendando para todos los lectores porque hay un gran catálogo y hay libros para bebés, para niños, para jóvenes lectores y hasta los adultos necesitan la literatura infantil, ¿no? En muchas ocasiones. Exacto, exacto. ¿Cómo ves tú esta parte y qué bueno, digo, porque es un buen momento para empezar a leer, que es la parte infantil, por supuesto, pero siempre lo he dicho, ¿no? Si padres que no leen, pues los hijos va a ser difícil que lean. ¿Cómo puedes entrar a este mundo de los niños, pero también como que moviéndole el codo al papá de que también lea, ¿no? Perdón, se me trabó tantito. ¿Cómo? ¿Cómo es entrar en este mundo? Sí, de la literatura infantil, pero haciendo que los padres también lean para motivar a los niños. Ah, es un fenómeno muy interesante y muy chistoso porque la gran mayoría de veces cuando los niños entran al club de lectura, lo que yo hago es un club de lectura mensual, o sea, al mes leemos un libro, pero a través de ese mes nos reunimos los fines de semana, no sé, ejemplo, los sábados, ¿no? En la ¿No? mañana. Y entonces tienen que llegar a ciertas metas lectoras y la sesión está enfocada en hacer diversas actividades para que aprendan diversas cosas ya sea motricidad fina, observación, lo que sea, vocabulario, armar un pensamiento, cosas de ese estilo. Y me he dado cuenta que conforme siguen entrando los niños, los papás están detrás de la cámara también haciendo las actividades. O los papás están, no, pero acuérdate que no sé qué. Y ellos creen que no los escucho, pero yo sí los llego a escuchar. Y aparte los peques están así como, sí que dice mi papá. Eso sí es muy bonito porque uno los va integrando, o sea, los papás los meten para que los niños lean y los mismos niños jalan a sus papás en la lectura. Y eso es un fenómeno muy, muy chistoso, muy bonito y divertido. Y, pero también tenemos la otra parte, ¿no? Donde el papá está como, oye, los metí al club de lectura y no están leyendo. Y en casa está el hábito de la lectura, usted lee qué tipo de lecturas lee, los niños lo ven leer. Y es como, no, 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 yo no leo porque yo no tengo tiempo y cosas como ese estilo, ¿no? Entonces, aunque uno piense como papá que meter a mi hijo en un club de lectura o meterlo en unas clases particulares de lectura va a hacer que la criatura lea, sí, pero hay más probabilidad de que lea si hay un acompañamiento o si papá y mamá hacemos mancuerna en casa también está el hábito de la lectura. Entonces es muy importante y se tienden a ir involucrando con la emoción de los niños de, oye, es que este libro trata de un faraón que no sé qué, y el mismo papá empieza a leer ese libro. Exacto, exacto. Y un poquito el niño pues aprende por la imitación, ¿no? Los temas, ¿cómo Ujú. los eliges, Alexa? Y ahorita que estás diciendo del faraón, pero a los niños a veces les gusta, híjole, pues muchísimas cosas, ¿no? Pasa, pasa. Es muy variado. Yo, por ejemplo, leo un libro y conforme voy leyendo, tengo, no sabría decir si es una habilidad o cómo plantearlo,
pero me imagino qué actividades me hubiera gustado hacer de niña. Entonces este libro me gusta, en el caso del faraón, y vamos a hacer el sarcófago del faraón, y vamos a hacer un experimento de momificación de una manzana con diversos elementos y cosas como de ese estilo, y terminamos haciendo una momia. Todo esto claramente va centrado en que desarrollen ciertas habilidades y que siempre estén con la lectura en la mano. Pero sí es algo como muy padre y los voy seleccionando casi casi como conforme a mí me gustaron. Y ya que terminamos el club es, oigan, ¿y a ustedes qué les gustan? No, pues yo quiero un club de dinosaurios. No, pues yo quiero uno de animales. No, pues yo quiero uno para hacer recetas. Y conforme va pasando el tiempo, voy acaparando los gustos de los niños. Claro, claro. Y literatura de acuerdo a sus gustos y preferencias, ¿no? Eso también es importante. ¿Cómo, perdón? La literatura que sea de acuerdo a sus gustos y preferencias, ¿no? Lo que a ellos les gusta. Sí, totalmente. Sí, un niño no va a entrar a la lectura si no es un tema que le gusta. Exacto, O exacto. sea, no van a entrar. Es Oye, muy complicado. Por ejemplo, en las escuelas siempre es como, te doy este libro y lo tenemos que leer, ¿no? Y me ajá, entregas un reporte y si no te bajo calificación, un niño va a repeler ese libro. Cuando es una obligación la lectura, la repeles, pero si lo haces con una invitación, si lo haces de forma interesante, si el libro, hay un libro muy bueno que se llama Mexicanas que hicieron historia, es de Pedro J. Fernández. Y tal cual, son mujeres mexicanas que aportaron algo en la historia de México. Si tú se los pones a hacer a los niños, la verdad es que no les gusta, o sea, les enseñan las ilustraciones y no, me prefiero leer el de los astronautas, ¿no? Pero si vas personificada, si vas, no sé, les gusta mucho cuando voy de Lola Beltrán y entonces según canto horrible, pero los mismos niños me acompañan en el canto, es más divertido. Y entonces si les haces dinámica de lectura de, a ver, y aquí están, no sé, del 16 de septiembre, los insurgentes y los de acá, y Miguel Hidalgo y José María Morelos, y empiezan a personificarse y hasta entienden mejor sucesos históricos. Entonces, en la lectura he notado que viene mucho el juego y con el juego haces interesante los libros, con el juego, las canciones y escucharlos también en las participaciones que tienen, escuchar qué les gusta. exacto, exacto. Y mira que ese libro de Pedro no es precisamente infantil, o sea, es un libro abierto, pero qué bueno que lo tomaste y que a los niños les esté interesando. Ajá, exacto, no es infantil. Exacto. Y bueno, entonces también eres esta parte de como cuentacuentos, ¿no? De adentrarte con el niño y hacerlo interesar en la lectura. Sí, justo. Ya. Oye, ¿y cómo es que hace 3 años se te ocurrió hacer esto con los niños? ¿Tú qué estudiaste? Ay, es muy chistoso. Todavía estoy con la carrera, estoy estudiando historia universal en la UNAM. Ah, ahora ya entiendo por qué lo del libro. Sí, una historia muy larga, pero en breve, el perfil que conoces, de donde me contactaste y todo, ese perfil era Bookstagrammer, o sea, hablaba de cualquier libro, ¿no? Pero Ajá. antes, mi papá lee mucho y mi papá me recomendaba libros y cuando era la pandemia, mi papá sí tenía que ir a trabajar presencial y era el que me conseguía libros en las librerías, ¿no? Porque mi mundo era tan cerrado, o sea, tan chiquito, yo no conocía muchas cosas que yo no sabía cómo pedir en Amazon, ¿no? Entonces, él era el que se encargaba de conseguirlos, ¿no? Y me empezó a traer Cien años de soledad, Juan Rulfo, Pedro Páramo, ensayos filosóficos de Byung-Chul Han, novelas históricas, y ahí descubrí, uno, me gusta la historia, dos, no me gusta todo lo demás. Entonces, en un momento como de rebeldía, y llegó justo, los puntos se conectan, como diría Steve Jobs. Iba a tener un tratamiento de ortodoncia y mi dentista tiene dos niñas y me dijo, yo quiero que mis niñas lean como tú, porque siempre me vio con un libro en la sala de espera, ¿no? Cuando tenía a mi mamá. Y me dijo, crea un taller y hacemos un trato, yo te hago tu tratamiento de ortodoncia, pero tú me pagas dándoles un taller a las niñas, ¿no? Y entonces les armé todo un taller y pues no sabía ni por dónde empezar, ¿no? ¿Qué libro les voy a leer a las criaturas? Y fui a la librería y encontré El Mago de Oz y empecé a implementar ese tipo de lecturas y me empecé a adentrar, a ver, Roald Dahl, ¿no? Matilda, que es una película y pero está basada en un libro y cosas como ese estilo. Así que ahí empezó el camino de literatura y también de decir, no me gusta la filosofía, déjame, quiero leer esto.
Y creo que con la literatura infantil he conectado muchísimo más que con otro tipo de libros. Por eso reitero, los adultos necesitan leer la literatura infantil. Es una urgencia que uno no tiene consciente hasta que la empieza a leer. Claro. Esto te hace conectar estos hilos, pero de la creatividad, de la imaginación, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que también nos conecta con nuestra infancia, que puede ser dolorosa, puede haber sido una gran infancia o puede haber sido una mezcla de ambas cosas, ¿no? Pero encontrar o desbloquear recuerdos de cuando tú eras niño me parece una cosa maravillosa, porque entonces hoy de adulto tú recuerdas tú como adulto te defines, no, pues soy una persona seria, soy una persona que sabe conectar en un trabajo, soy una persona tímida. Pero en una lectura infantil te identificas con un personaje y ¡zas! Te viene el recuerdo de, oye, yo no era serio, yo jalaba a todos los niños del patio de recreo para que jugaran lo que yo quería, o sea, y armábamos unos grandes juegos. Entonces, es también reencontrarnos con esas vivencias que tuvimos y también volver a esos valores que de niños nos enseñan, ¿no? Del respeto, la amistad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces, es un conjunto es como un tesoro en conjunto de muchísimas cosas. Exacto. Y dicen, cuando te llega hay que tomar pues bueno, este pequeño éxito que has tenido, el éxito que has tenido, o sea, no hay que soltarlo. Y de ahí entonces empezaste a hacer más talleres. Dijiste, bueno, ahora ya entonces me arranco con más talleres. Sí, totalmente. Empecé a hacer los clubs de lectura que estaba muy nerviosa. El primer club de lectura que lancé se llama El Club de los Raros. Es de Jordi Sierra y Fabra. Es un librazo, está muy chistoso. Ah, El protagonista es tartamudo, ¿no? Y entonces era cómo les enseñó que hay que tener empatía y respeto por una persona así, ¿no? Que pues nos la vamos a encontrar en el día a día, que hay que integrarla. Y el libro está muy padre porque aparte hay un bully, como siempre en las escuelas, ¿no? Y todos le hacen burla al tartamudo para que el bully no los moleste. sí, Entonces, pero cada uno tiene un defecto, entre comillas digo el defecto, porque pues no, hay un niño súper alto, hay uno con una nariz súper grande, una niña orejona, una que usa lentes, una que está con los brackets. Entonces, como que el mensaje es, todos somos diferentes y no por eso todos somos raros. O sí, todos somos raros y no está mal, o sea, al contrario, es reírnos de nuestros defectos para desarmar a la persona que nos molesta. Y está muy padre. Entonces, ese club fue el que les hice a los niños y hasta hice como unas marionetas de Fomi que están súper chistosas y les encantaron, ¿no? En la primera sesión que se las puse estaban y ya les hacía como las voces y cosas de ese estilo. exacto. Y luego veo en las redes que también manejas un títere. Siempre tienes ahí como un pequeño Ah, títere, ¿no? sí, es Ahí, Robertito. Robertito es amigo del Principito, pero se sale del libro para estar conmigo un rato porque le gustan los libros. ah, Y si vemos a Robertito, Robertito está en muchas historias de la literatura infantil. Está en El Zorro y el Cuervo, que es una fábula muy famosa. Está en La Sopa de Piedra, ahí se medio asoma. Podemos ver a Robertito actualmente o un familiar de Robertito en El Robot Salvaje, que es el zorro que ayuda a la robot. Robertito es el amigo, el rockstar de la lectura y el amigo de los niños. O sea, con él puedo conectar aún más con los niños que son un poco más tímidos, ¿no? Como de, ay, no, cosas de ese estilo. Pero exacto. eres Roberto. Ay, 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 ay. Oye, y entonces, ¿cómo puede la gente encontrarte para entrar a un club de lectura o para alguna presentación de algún libro? ¿Cómo le hacen? Mi Instagram es donde lanzo las convocatorias. La verdad es que me es mucho más fácil por ahí. Entonces, mensualmente lanzo historias, una publicación y también la lanzo en Facebook para que se pueda o la puedan ver y en TikTok con un video muy cortito de va a ser este club. Esos son los datos. Generalmente lo único que se pide es un correo electrónico, el libro en el formato que ustedes se acomoden, porque entiendo que un libro físico puede ser un poco caro. Entonces, en digital tal vez baja un poco de precio y lo pueden tener, ¿no? Y sí se paga como una suscripción, digámoslo así, algo muy mínimo por todo el trabajo que se realiza en las Ah, sesiones. Y, y ya, pero la convocatoria siempre sale y solo es mandar nombre y edad de los niños, ¿no? Me ha tocado
que han querido entrar adultos a los clubs de lectura y para nada, ¿no? O sea, es por respeto a los niños, yo no meto a ningún otro adulto y estoy solo yo con los niños. Sí se escucharán a los papás atrás, pero ni los papás toman el protagonismo. O sea, los niños son ahí, su momento de ellos mismos y de contar su semana, la lectura, cómo les fue, que no leyeron, etcétera, etcétera. Y todos estos cursos o talleres son en línea. Son en línea, sí, todos son en línea. Y las presentaciones que se me estaba olvidando, esas son presenciales, casi siempre o la gran mayoría han sido en Ciudad de México, en diversos puntos. Esas sí son presenciales y también las lanzo en una publicación de Instagram, casi siempre la pongo anclada para que sepan la fecha próxima y hago las historias y todo eso. Exacto, exacto. Y de todos modos, tú algunas veces te presentas en algún lado, te han invitado en librerías, bueno, en esta persona la presentación, pero como cuentacuentos. Sí, tuve la oportunidad de ser cuentacuentos ya 3 ocasiones. 2 años seguidos fue en una escuela que se llama Concepción Cabrera. Me invitaron yo a darles un taller y a cada grupo, ¿no? Y entonces era, ok, ¿qué les gusta a tu grupo? No, pues es que queremos que mi grupo aprenda tal cosa, ¿no? Ah, ok, entonces déjame busco el libro. Que era un súper reto, ¿no? Porque es este libro resumirlo en 20 minutos, máximo con una presentación de no, y entonces esto y lo otro, y personificarme, ¿no? Hay uno de las luchas libres y yo llevé hasta mi cámara de lucha, mi máscara de luchadora y la capita, y hubo uno de astronautas e hice como los cohetes, el cohete, bueno, los propulsores que van atrás del Ah, astronauta, y a mi casco también lo hice, y eso fue maravilloso, ¿no? Porque eso fue el primer año. Al segundo año que yo regresé a esa escuela, yo me acuerdo que justo ese del astronauta lo agarré de Mexicanas que hicieron una historia, de Carmen Victoria Félix, que es una mexicana que ahorita está en la NASA. Y yo regresé y ellos estaban en su ceremonia, yo iba como para el salón para acomodar las cosas y varios niños, ¡Alexa! Y entonces se me aventaron y en medio de la ceremonia, ¿no? De los honores a la bandera, y yo de, no, o sea, hola, pero nos van a regañar a todos, güey. Y yo cuando iban al salón a su momento de lectura, uno me decía, Carmen Victoria Félix, sí, Carmen Victoria Félix, la astronauta. Yo empecé a leer y yo no entendía, ¿no? Y me dijo, tú fuiste astronauta y me leíste, y ya me empezó a explicar. Y empezó a leer muchísimo de los planetas y me dijo, yo quiero ser astronauta y ya sé que para ser astronauta tengo que aprender inglés. Entonces, desde hace un año mis papás me metieron a clases de inglés y me compraron el libro que nos leíste y luego me compraron más libros de los planetas y yo así de, ¡ay, wow! Y no solo fue él, sino fueron otros niños de otras lecturas que les había hecho, ¿no? Entonces fue como, ¿qué impacto genera cuando lo haces divertido, cuando sacas de lado tu lado de adulto y vuelves a conectar con tu lado de niño, ¿no? De a ver, ¿cómo me personifico? ¿Cómo me gustaría que a mí me leyeran una historia? Y otra ocasión fue en un bazar que se organiza aprox cada 4 meses. Es un bazar que se hace por Condesa. Se llama Ex Libris Libres por Volksbazar. Se hacen una alianza. Y entonces es un bazar para todo el mundo de los lectores. O sea, encuentras libretas, calendarios, libros, lo que tú quieras, fundas, hasta lo que no te imagines, ellos lo tienen de tus libros. Y me invitaron a yo presentar una historia junto con una marca. Y entonces ya, igual, mexicanas que hicieron historia, fue una científica, una doctora, y Lola Beltrán, que Lola Beltrán les gusta mucho. Y esas han sido como las ocasiones que me he presentado. Ah, bueno, hay una que se llama Alexander Bain, que es lo mismo, mexicanas que hicieron historia. Es como mi ficha de, te voy a enseñar historia ajá, con una muy buena lectura. ya, 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 ya. Y bueno, ese granito de arena que qué bonito se siente, ¿no? Que puedas Sí. hacer algo, aunque sea en un pequeño grupo, 10 personas, pero bueno, eso es reconfortante, ¿no? Sí, es muy bonito, es muy bonito. Exacto. Y entonces tú sigues con el estudio de historia universal, ¿me Universal, decías? universal, Historia historia universal. universal. Ay, 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 ay. ¿Mande? Historia universal. ¿Y la parte Sí, entonces de México es la que más te gusta? sí, me encanta. Me gustaría especializarme sobre todo en las culturas prehispánicas. Está muy interesante todo eso. Y ahí hacer un poco de lectura infantil, no sé si exista así como muy, muy dirigido hacia el infante, hacia la parte infantil.
¿De historia? Ajá, pero de prehispánico. Sí, hay muchos libros muy buenos, ¿eh? De verdad que van vinculados a esa parte. Hubo alguna ocasión un club que hice de un libro que se llama Chilango y Tenochca, de Federico Navarrete. Federico Navarrete me parece que es historiador, ya no recuerdo muy bien, pero es muy bueno. Tiene varios libros también. Y entonces, estuvo muy padre porque es la comparación de un niño de la ciudad con un niño Tenochca, ¿no? La misma edad y algo pasa que tienen que cambiar de vidas. Entonces aprendes de cómo eran los Tenochcas, qué comían, cuál era su rutina y cosas así. Y en el club de lectura, un guerrero Tenochca lo vas identificando, o sea, va subiendo de nivel conforme va pintado. Entonces, la primera sesión yo entré como con la cara así roja, la mitad de la cara pintada, y ellos como de ¿por qué? ¿No? Y entonces empiezan, yo también quiero, y es de los materiales que se les pide, ok, sí, pero tienes que hacer tal entrenamiento, ¿no? Y entonces los pones a hacer ahí ejercicio, y ahí dices, no, pues lagartijas y cosas así, y ya según ya pueden recibirse de guerreros águila. Pero es esa comparación. Y hay muchos libros muy buenos de historia. Tristemente, algunos o muchos son de editoriales que ya desaparecieron. Entonces, sí es complicado conseguirlos, pero está la opción de las bibliotecas, ¿no? Como las de IBI México o sus extensiones de Buncos. Hay uno en Bunco Roma, me parece que hay uno en Bunco Xochimilco, algo así, donde ahí puedes encontrar ese tipo de libros donde yo he llegado a encontrar. Exacto. Y explicarles un poquito este proceso, incluso igual, no sé, te quedaría como disfrazarte de la Malinche, ¿no? De Malinche, y que aprendieran bien quién era, ¿no? Y que Ajá. no la tomaran como a veces nos han enseñado ahí en la escuela. Sí, exacto, exacto. Que eso también es padre porque les haces ver esta visión, ¿no? Pues bueno, darles como Sí, este sí. aspecto. Sí, y es muy padre porque como te lo enseñan en la escuela, es una versión sesgada, ¿no? Donde pones de villano a alguien que realmente no fue villano. Pero todo el Exacto. discurso histórico que nos cuenta la SEP es justo es para fragmentar a la población mexicana y que cada uno diga, no, pues por culpa de los españoles, ¿no? Por cosas así. Cuando realmente no. Realmente somos la mezcla de españoles con indígenas y tenemos que entender que somos mestizos y gracias a eso existe México. O que los mariachis y los charros vienen de España y los creemos muy mexicanos, ¿no? Entonces, también en el caso de la Malinche, que no, fue una traidora y cosas así. No, Exacto. de hecho ella fue supervivencia y fue una diplomática muy astuta. O sea, era supervivencia. Y sí, es muy interesante. Y luego los niños les pones como esos debates y ellos empiezan a sacar sus propias conclusiones. Leímos uno que se llama Leona Vicario y las medallas de plata, me parece, que también es de Pedro J. Fernández. Ese sí es más juvenil que infantil Ajá. y está muy padre. Descubrieron que quien escribió Los sentimientos de la nación en un 80% fue Leona Vicario, no José María de Morelos. O sea, y se lo apropiaron históricamente a José María de Morelos. Y ellos dicen, no puede ser. Y se armó un debate muy interesante, ¿no? De nosotros también podríamos escribir un texto y armaron su propio texto como el club de lectura Exacto. y ya eran como sus reglas, ¿no? Como sus decálogos. Sí, exacto. No, 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 que no se viva con ese resentimiento que acostumbramos a hacer o que nos acostumbraron a hacerlo, ¿no? Y como Ajá, dices, que la exacto. historia no se ve de héroes o villanos, sino de personas común y corriente, y de acuerdo al contexto de cada época, pues es como se ha vivido, ¿no? Porque tampoco no podemos trasladarlo hasta nuestros días. Algo, por ejemplo, también de Sor Juana podría ser, digo, tus personajes femeninos, ¿no? De poderles explicar qué Ajá. hizo. Sí, sí, Sor Juana, muy interesante también. Y tú de todos hemos continuado con el personaje Lola Beltrán, ya algún día lo veré, a ver A qué ver qué tal. tal sale. ¿En ferias de libro, por ejemplo, has estado? Sí, Sí. en noviembre fue la primera vez, participé en dos ferias del libro. Uno fue de la alcaldía, me parece que es Gustavo Madero, es por la villa. Ajá, Y formo parte de un colectivo que se llama La Lija y estuvimos ahí como Lija y luego yo también estuve dirigiendo una mesa redonda. Todos somos expertos en algún área de literatura infantil. Entonces la mesa que yo dirigí era para conocer a Mon, que es experta en manga y cómic.
Carlos, que es el fantástico y terror, y Donovan a nivel histórico México, ¿no? Así, y estuvo muy interesante. Y otra presentación que apenas tuve fue en la FILIG 42, que técnicamente es la feria dedicada a la literatura infantil y juvenil. Eh, pues estaba en Chapultepec y la verdad es que es una feria que ha cambiado muchísimo, tristemente. Pero tuve la oportunidad de presentar a Bernardo Gobea, que acaba de publicar su libro con Santillana, se llama Las trenzas de mi árbol, y es un librazo, o sea, de verdad nos encantó. En la misma presentación es un poema de las jacarandas prácticamente y de la vida y del cambio de una niña. Y en la presentación armamos nuestro propio árbol de trenzas, o sea, cómo armarlo y su propio poema, pero entre todos. O sea, fue como a mí se me ocurrió una cosa y un papá me siguió y entonces los niños también empezaron a seguir como con cosas que rimaran y crearon su poema. Ya, 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 ya. Y que también en la literatura infantil hay diversos géneros, ¿no? O sea, no todo es fantasía o ciencia ficción, sino también hay poesía, también hay cuento, hay ensayo, narrativa, etcétera, ¿no? Para que también cada niño pues elija lo que quiera leer. Y sí, hay una gran variedad de géneros. Y autores mexicanos, ¿verdad? También. Uy, no, hombre, los autores mexicanos en literatura infantil son asombrosos, una calidad literaria impresionante, como M.B. Bronson, Ana Romero, ilustradores también como Amanda Mijangos. ¿Quién más se me ocurre ahorita? Toño Malpica, Moisés Sheinberg, que es el del libro que vamos a presentar este sábado, es mexicano. Y tienen una calidad asombrosa. Es muy triste porque no reciben todo el apoyo que deberían de recibir, pero son muy buenos, plantean muchas cosas. Hay un libro de Toño Malpica que habla como de un sismo. Y a mí cuando yo lo leí terminé llorando porque me recordó el sismo del 2017, ¿no? Aunque el libro fue escrito antes. Entonces tiene muchos como parecidos y está muy padre y te da conciencia de clase, ¿no? Las clases que fueron marginadas y que no recuperaron sus casas y las clases que pudieron hasta construir una casa nueva, ¿no? Entonces está Exacto, muy bonito. exacto. Y aquí, por ejemplo, te ha dado la oportunidad, bueno, ya te has especializado un poquito más en la literatura infantil, pero la que es de adultos, ¿todo el mundo la sigues leyendo? Sí, sigo leyendo literatura para adultos, sí, sí. Eh, leo más novela histórica, me gusta mucho. Y llego a leer ensayo científico y libros como de psicología, me gustan también mucho, pero sí, sí leo, sí leo. Creo que es importante, ¿no? O sea, también yo me di cuenta, el año pasado me centré muchísimo en la literatura infantil y a finales de este año estaba leyendo un ensayo y me costó mucho, o sea, mucho, mucho leerlo, porque me englobé en la literatura infantil que, a ver, es un lenguaje obviamente mucho más sencillo porque va para niños, niñas y niños, entonces tienen que aprender o adherir ese texto. Y yo como me centré mucho en eso, cuando ya leí algo más complejo fue ay Dios, no, así no, así no. Entonces sí, sí es importante también, creo yo, tener como una diversidad de lecturas, porque también te van dando herramientas, ¿no? O sea, Ya, de que no aprendes de un ensayo científico, por ejemplo, que son bastante interesantes. exacto, exacto. Y dentro de la literatura, bueno, de la novela histórica, ¿qué otros autores aparte de Pedro J. Fernández? Uy, de hecho, gracias a él al que te voy a decir, empecé a estudiar historia, fue Juan Miguel Zunzunegui. Me encanta Juan Miguel Zunzunegui, he leído todas sus obras y fue pandemia justo, ¿no? Mi papá me dio uno de sus libros, yo lo empecé a leer porque ya no teníamos que leer aquí. Teníamos muy pocos libros, gracias a mí la biblioteca se ha extendido, pero teníamos pocos libros. Y lo empecé a leer y todo. Y de hecho le mandaba mensajes a Sunsu como de, oye, me encantó tu libro. Y Sunsunegi empezó a seguir mi proyecto de libros y hemos intercambiado ahí mensajes. Gracias a él empecé a estudiar historia. Me gusta mucho su escritura. Me gusta también Javier Moro. La verdad es que no recuerdo autores tal cual, me acuerdo más de títulos. Ya, Entonces, muchos títulos fueron escritos también por mujeres, ¿no? Hay uno que se llama La otra Isabel, me parece que habla de Isabel de Moctezuma, la hija de Moctezuma, y cómo vivió, ¿no? Y este trayecto.
Ya. Muy interesante. Y el tema también a mí me gusta, que es lo de la historia. Eso es interesante. Conozco a Pedro, conozco a varios, ya te estaré diciendo. Y Zunzunegui por ahí pronto estará en televisión. Ya lo verán, ya lo verán. Ay, qué padre. Ya. Y aparte, ¿qué haces? Porque por ahí yo vi un reel donde también, bueno, eras freelance, pero hacías otro tipo de cosas, ¿no? También. ¿Otro tipo de cosas? Diseño, creo, no sé. Ah, de lo que trabajo. Ajá. Ah, sí. Eh, Soy creadora de contenido, o sea, tal cual le manejo las redes sociales a mi dentista. Dejé de darle clases a sus hijas y entonces el trato fue, "Ah, ok, entonces ahora vas a hacer esto." Porque él vio que yo manejaba muy bien las mías. O sea, no muy bien en cuestión de tener muchos números, pero sí era muy constante en mi contenido, soy muy constante en mi contenido. Y él estaba intentando hacer eso, pero pues las chicas que tenía antes no eran como, no le entendían mucho las redes o no les gustaban. Entonces ya me dijo, no, pues tú. Y ahí hicimos como otro convenio y le manejo las redes a él. Y ahorita también soy editora de video de una empresa que es de estudios dentales. O sea, trabajar con el dentista me vinculó a esa empresa. Entonces, yo les edito los videos, voy, grabo, edito y se los mando. Y ya ellos hacen sus correcciones o me piden correcciones y ya yo los entrego como quieren y se publican en sus redes. Ya. Eso es lo que también haces por si cualquiera también desea hacer esto contigo, ¿no? Y ya en Ah, este sí. ramo que te has especializado, que es en la parte dental. Sí, es un mundo, la Exacto. verdad. Oye, y qué bueno que te ha ido bien con él, porque ya, él ya te está llevando a otro lado, pero de llevarle sus redes o de... A veces uno eso es lo que busca con más clientes, ¿no? Poder hacer convenios, pero esto fue al revés. Él fue el que te buscó para poderlo hacer. Sí, más o menos fue así. Es que fue como un momento. Yo estaba con sus hijas y les daba sus clases, y luego él y yo escribimos un texto donde él ganó el concurso a nivel nacional y ganó el tercer lugar. De 400 escritos, él ganó el tercer lugar. Entonces, ya de ahí como que nos dividimos el premio y con el tiempo fue como pensar de yo sabría manejarle muy bien sus redes porque él tiene un público muy amplio, ¿no? Pues es un dentista. Todo el mundo tenemos dudas de los dientes y cosas de este estilo, las cirugías, las terceros molares, y no lo explotaban, ¿no? O sea, no explotaban ese talento. Entonces ya fue como un día de que me va a hacer mi limpieza o no sé, decirle, ¿cómo va con las redes? Y él también, ¿no? Y la plática se dio y fue, no, pues vamos a trabajar juntos en eso. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, entonces, Alex, el próximo sábado tienes ahí un evento en una librería para presentar el libro. Sí, estamos muy emocionados. Va a ser la presentación de los 1001 equinoccios, que es de Moisés Scheimer, y la ilustración es de Tania Recio. Y la publicación es de Ediciones El Naranjo. Entonces, es una presentación muy especial porque va a ser en la Biblioteca IBI México, que está en Goya 54, en Mixcoac. Ah, Y es especial porque va el autor, va la ilustradora y va la editora y directora de Ediciones El Naranjo, que es Ana Laura, que tiene un gran recorrido en el mundo infantil. Entonces son tres grandes personas que se fusionan en un libro y estoy como muy emocionada por haberme invitado a manejar esa presentación y a dirigirla. Así que sí, estamos como súper contentas por la invitación de la editorial. claro. Y ya, bueno, la subirás a tus redes para aquel que no vaya, pero de todos modos está invitado ahí a las 12 del día a asistir. Sí, a las 12 del día los esperamos con muchísima emoción, porque aparte es una novedad. Entonces, y está buenísimo el libro, de verdad está buenísimo. Engloba, si les gusta Sherlock Holmes y el misterio y descifrar pistas, tiene eso. Si les gustaría o les gusta la música clásica o que a sus peques les guste o acercarlos a la música clásica, habla de historia de música clásica, más enfocado en Rusia, pero rusos que han estado en México, ¿no? Entonces tiene elementos también históricos de México. Está buenísimo, es una mezcla de muchas cosas muy interesantes de cultura. Ahí está, amigos, para que vayan, para que asistan. Y si no, de todos modos que te sigan en las redes, sigue, vuelve a mencionarlas para que se acuerden bien. Ok, gracias. Mis redes son
Alexa, H al final, guión bajo, libros. Así me encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y mentira, en Instagram y en TikTok y en Facebook me encuentran como Alexa Book. Allá. Pues para que la sigan, amigos. Y gracias, Alexa, por esta plática y por enseñarnos qué es lo que haces y lo que te gusta. De verdad fíjate que es bonito, es mucha pasión. Igual a mí me encanta la historia. No trabajo con niños específicamente, ya con adultos, pero pero eso es lo que me gusta y creo que esta parte también tuya de manejar niños, creo que también es como tu pasión, ¿no? Me encantan los niños, son interesantísimos. Sí, porque yo creo que ellos son los que te hacen como que las preguntas más complicadas, ¿no? Que pudiera parecer que dices, ¿y ahora cómo le contesto? ¿Y qué le digo? Y cómo, aparte, cómo se dio cuenta, eh, este, pues no sé, de cómo le surgió esta duda, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y mantener una conversación con ellos es muy interesante, ¿no? Porque te pueden fusionar algo de la galaxia con, no sé, las vacas, ¿no? Y entonces empiezan y sacan sus conclusiones. La vez de Leona Vicario fue un debate muy interesante, ¿no? De, pero ¿por qué la mujer no sé qué? Y ahorita que ya está muy plasmado en todas partes el feminismo Ajá. y la revolución femenina y las mujeres y todo esto, es como, pero no me parece justo y está y sí está muy padre que escriban de ella, ¿no? Porque yo ni sabía que Leona Vicario estaba en la independencia de México, me dijo una niña y yo así de, pues sí, o sea, está muy padre. Y realmente Leona Vicario hizo muchísimo por Más. la independencia de México. Muchísimas cosas, Mucho. muchísimas cosas. Ya le estaremos recomendando entonces el libro Pedro J. Fernández. Gracias, Alexa, por tu tiempo. Yo me despido por el tiempo del programa, pero esperemos tener otra plática, ¿te parece? Sí, muchas gracias Arturo por la invitación y espero que hayan disfrutado la plática igual que nosotros. Así es. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos el próximo jueves en otro programa más de Crónicas de Banqueta Presenta. Gracias, Alexa. Cuídate. Hasta luego. Gracias Arturo igual. Bye.